Pulso económico que, como es tradicional, vamos a arrancar mirando qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy, bueno, una sesión esperando a la FED, a ver qué dice la FED. Al final cerramos con merma, con pérdida 0,16%. El índice general cierra en 11.684,7, con algunos valores que han aprovechado el día. Es el caso de Mafre, la aseguradora, 2,23 arriba, Telefónica 1,27 arriba, AENA 1,24 arriba. Y en el lado contrario, en el lado del rojo, donde mandan las manos vendedoras, la que peor evolución ha tenido durante el día de hoy, Naturgy, 2,43 de caídas, Enagas 2,20 abajo y Grifols 2,00 abajo. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que seguro, o casi seguro, más vamos a insistir en ellos durante la tertulia económica, esa que mantenemos aquí, con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, y en esa tertulia económica hoy, cómo no, tenemos que empezar con la noticia que tiene a todos un poco con el alma en vilo. ¿Qué hará la FED? La FED toma conciencia de que puede desatar una volatilidad enorme según lo que decida. Están más divididos que nunca, ellos y los que analizan sus decisiones, que bueno, luego les hablaré de ello, pero saldremos de dudas a eso de las 8 de la tarde. Y en segundo lugar hablaremos de la inflación en la eurozona, que desciende en agosto al 2,2% de promedio, su nivel más bajo de los últimos 3 años. Y ya sin más, les presento a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha. Muy bien. Y don Antonio Castelo, analista de mercados de eBroker. Muy buenas tardes. Javier, buenas ¿Todo tardes. bien? Sí, esperando a la FED. ¿Está inquieto por el...? No, porque bueno... Luego lo vemos. Luego lo vemos. Vamos con la sesión del IBEX, que se ha enfriado. El rally de las últimas 5 o 6 sesiones parece que se enfría. Y yo les lanzo una pregunta al vuelo. ¿Qué hay que hacer en bolsa cuando la curva de tipos vuelve a situarse en su normal discurrir? Banda. Bueno, como siempre, va a depender mucho de tu capacidad de asunción de riesgo, ¿no? O sea que lo bueno de bolsa es no tener prisa y no tener pausa, ¿no? Al final hay que ver las cosas a largo plazo. Estos acontecimientos temporales pues te marcan un poco cuáles son los objetivos y hacia dónde pueden ir los mercados, pero realmente en el IBEX hoy, por ejemplo, hemos visto una situación claramente en la que se está esperando a ver qué descuenta el dato de la FED y poco más, ¿no? Llevamos, y lo hemos hablado aquí varias veces, que el volumen es bajísimo, el interés por el mercado está muy lejos de otras épocas, y entonces, pues bueno, una situación como esta implica, sobre todo cuando todo el mundo está pendiente qué va a pasar, pues que nos quedemos en espera y sobre todo sin tomar grandes decisiones, pues ya veremos. O sea que... Cáselo. Pues lo mismo que ha dicho Antonio, o sea, yo creo que de cara a un inversor lo importante es tener calma y tranquilidad y no dejarse llevar por el más riguroso cortoplacismo e intentar mirar un poco más adelante. Parece que ahora mismo sí que hay una cosa que está clara, y es que los bancos centrales han iniciado un proceso de bajada de tipos, igual que lo iniciaron de subida hace algún tiempo, y con ese objetivo, digamos, es con el que hay que ir enfocando las inversiones, ¿no? ¿Qué valores? Pues bueno, pues valores que las bajadas de tipos de interés les beneficien, lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, pero en concreto para hacer hoy y probablemente para hacer mañana, mejor estar quietos, porque el mercado, y además esto es una cosa, sería curioso verlo en directo, la enorme volatilidad que se organiza, sobre todo en los futuros americanos, cuando salen estos datos, es absolutamente salvaje, te puedes equivocar cada minuto varias veces, por lo tanto, mejor dejarlo estar, verlo, y a partir de ahí pues tomar las decisiones. ¿No? Bueno, vamos con la noticia del día. La FED hoy decide a las 8 de la tarde si baja 0,25 o 0,50 los tipos de interés americanos. Bueno, y eso sí, lo que está claro es que nunca han estado tan divididos los integrantes de la FED y que esto es un lío a la hora de valorarlo, porque cambian las expectativas de una semana a otra, incluso de un día a otro.
Antonio. Pues efectivamente, así es. Antes os mandaba un gráfico que me parece que lo podemos tener en pantalla. Sí, ahora sí, pues si lo tenemos en pantalla va a ser muy curioso. Esta es una herramienta, sí, aquí lo tenemos. Esta es una herramienta que publica CME, que es el Chicago Mercantile Exchange, es uno de los mercados de futuros más importantes. Entonces, ellos con los futuros y con las operaciones que hacen sus clientes en futuros determinan el índice de probabilidades que hay de que la Reserva Federal en su próxima reunión mueva los tipos de interés. Pues fijaros, aquí esto es lo que estamos viendo, es lo que había hace unos momentos, es decir, el 55% de los participantes en esta herramienta piensan que va a bajar 50 puntos básicos, medio punto, mientras que el 45% piensan que va a bajar 25 puntos básicos. Pero es que esto, si nos damos cuenta, ayer, por ejemplo, era 64-39, es decir, 64 pensaban que iba a bajar 0,50, pero es que la semana pasada era solo el 14%, o sea, hace 7 días era solo un 14% los que pensaban que iba a bajar 50 puntos básicos, ¿no? Entonces, esto es una cosa que demuestra un poco lo que tú estabas diciendo antes, que el mercado está tremendamente dividido y realmente por primera vez en mucho tiempo no se tiene idea qué es lo que puede hacer. Es decir, cuando hemos tenido situaciones de ¿pueden bajar tipos o no? Pues bueno, si no bajan no pasa nada. Ahora que parece que está claro que los tipos van a bajar, la duda entre el 25 y el 50 pues es muy importante. ¿Qué va a pasar? Pues les van a criticar igualmente tanto si bajan 25 como si bajan 50. Eso está garantizado. Y habrá que esperar. ¿Pero por qué apuestas tú? Yo apuesto por 25 puntos básicos. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la inflación es verdad que está corregida, pero no está completamente controlada. O sea, ¿por qué digo esto? Vamos a ver, Powell dijo en la reunión en agosto en Jackson Hole que por primera vez la inflación estaba más o menos estable, más o menos controlada, y que lo que iban a mirar ahora iba a ser el crecimiento económico, sobre todo fijándose en el empleo. En Estados Unidos el empleo y el consumo público, el consumo privado, perdón, son muy importantes. Entonces, todo el mundo se puso a ver realmente los datos de empleo. Los datos de empleo es verdad que en algunos momentos, desde que habló Powell, no fueron especialmente buenos, y entonces en el mercado se ha estado apostando en algunos momentos de forma mayoritaria por esa bajada de 50 puntos básicos. ¿Yo qué es lo que veo? Lo que veo es que la inflación realmente está lejos de situarse en el objetivo del 2%. Es verdad que está mucho más cerca de lo que estaba hace unos meses, sobre todo la inflación subyacente, y entonces los bancos centrales, aunque digan no focalizo en la inflación, focalizo en el empleo, pero van a seguir mirando la inflación. A un banco central lo peor que le podría venir es bajo ahora 50 puntos básicos y luego los tengo que subir en 2 meses porque se me da la vuelta, ¿no? Batna. Sí, yo también, o sea, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que la Reserva Federal toma una decisión que en principio es más común. Hay en la reunión gente que tiene un voto superior al resto, o sea, no votan todos igual y va en función de la categoría que tienen dentro del gobierno de la Reserva Federal. ¿Qué ocurre? Que esas discusiones que tienen internamente son secretas también, o sea, que no salen al mercado. Y ha habido ruido estos días diciendo que estaban todo muy discutido y que, o sea, que eso viene porque hay alguien que tiene interés en meter esa volatilidad previa. ¿Qué ocurre? Que hay un elemento clave aquí, aparte de la situación económica que, como ha comentado Antonio, deja muy claro que una bajada de tipos puede meter mayor peso al incremento de la inflación, y eso desde luego la Reserva Federal no lo quiere, pero aquí tenemos un elemento clave que es las elecciones en Estados Unidos. O sea, históricamente la Reserva Federal no se moja, es decir, no toma medidas que vayan más allá de las necesarias y la tienen que justificar mucho. Yo creo que por ahí es muy probable que se decidan por bajar 25 puntos básicos, porque tienen que tener una justificación. De hecho, la rueda de prensa de la explicación la hacen media hora después de dar la noticia, y ahí explican y justifican por qué han tomado esa decisión, por dónde han ido los votos, quién está a favor, quién está en contra. Pero lo que ocurre ahora mismo es que si bajan 50 puntos básicos, probablemente se queden sin munición para la siguiente reunión, que es ya pasada las elecciones. Entonces, claro, o sea, que van a tener 2 meses en los que van a tener que
esperar a ver qué pasa con la economía, con el ruido que está metiendo las propias elecciones, que aquí sí que tenemos a las elecciones como un elemento clave de enfrentamiento entre los dos partidos, y en el que la parte más económica pues podría marcar algún sitio por donde pueden ir las elecciones, ¿no? O sea, ver que si se anuncia que bajan 50 puntos básicos, eso puede significar que la situación económica no es la que la economía americana está recibiendo, ¿no? Y los que van a votar están recibiendo, porque puede indicar que la situación está mucho peor y que por eso se ven obligadas a bajar 50 puntos. Así que yo, que creo que la FED siempre actúa pues un poco con bastante prudencia, me imagino que bajarán 25 puntos básicos y darán una explicación por qué están ahí, y que realmente esos 25 puntos básicos van a ayudar a que se mantenga la situación por lo menos hasta después de las elecciones. Bueno, lo veremos en un ratito. Hablemos de la inflación en la eurozona, porque han salido los datos de agosto. Y la inflación baja promedio al 2,2%, su nivel más bajo de los últimos 3 años. Sí, efectivamente, lo que ya creíamos que era una inflación circunstancial, que hablamos durante estos 3 años, que era una situación temporal, sí, y que al final luego lo vimos que se había disparado, que no había forma de controlarla, pues nos hemos encontrado con la vuelta, ¿no? Que estamos ya en unos niveles de bajada, que precisamente también el Banco Central Europeo ha marcado su objetivo de bajadas de tipos basándose en los datos de inflación, y que poco a poco estamos viendo que también tanto la subyacente como la general pues están marcando tendencia y que tenderán a aproximarse. Entonces, yo creo que aunque sigue preocupando la inflación, deja de ser la principal preocupación para el crecimiento de Estados Unidos. Yo creo que están buscando más temas de cómo animar el consumo, de repartir, como dijo Draghi la semana pasada, un poco cómo vamos a poder recuperar la senda de crecimiento a través de inyectar más dinero al sistema, ¿no? Hay una serie de elementos que son ahora y que están por delante de la propia inflación. Antonio. Sí, bueno, a ver, también es verdad que la economía de la eurozona está más bien flojita, mucho más que Estados Unidos, por lo tanto tiene sentido también que la inflación esté más abajo. También es cierto, además, que el descenso de la inflación se debe sobre todo a un petróleo más barato, que también esto tiene que decir, y por eso también además vemos que las tasas generales retroceden más que las subyacentes, que se resisten un poco más. Pero bueno, la tendencia claramente es esa. Entonces yo creo que no focalicen tanto los bancos centrales, un poco lo mismo que te decía antes. Es verdad, no van a focalizar tanto en la inflación como antes, pero la van a seguir vigilando. ¿Por qué? Pues porque, a pesar de que se ha venido abajo, hace un año nos parecía imposible, pero ahora pues la tenemos ahí, pero va a ser muy difícil meterla en cintura por debajo del objetivo del 2%, que es el que ellos querían. Y todo esto, pues bueno, esperando no tener cosas ahora después de las elecciones americanas, como un incremento de la guerra comercial, aumentos de aranceles, que esto sería pues claramente inflacionista, ¿no? Bueno, vamos a los datos en España. El Instituto Nacional de Estadística hoy cerraba el ciclo y decía que el crecimiento de la economía española ha sido el año pasado del 2,7%. Está muy contento de lo que está pasando con el crecimiento de la economía el ministro Carlos Cuerpo. De una economía española que ha crecido de manera más fuerte, de manera más equilibrada y también de manera más responsable. Y esto confirma que la política económica del Gobierno, como respuesta a la crisis, a la pandemia, como respuesta a la crisis inflacionaria, ha funcionado y es una respuesta de política económica eficaz. Déjenme dar, si acaso, algunos datos que yo creo que son muy relevantes. Por ejemplo, hemos crecido en estos años 1 punto más de lo estimado anteriormente. Bueno, Banda. No sé cómo se crece responsablemente, pero es un buen dato, a efectos de darle marketing a un dato que nos lleva a una conclusión. Es verdad que el Instituto Nacional de Estadística revisa los datos, los ajusta, vamos viendo cómo evolucionan, y que el dato está muy lejos de lo que se planteó el Gobierno al principio, cuando lo tenía en los presupuestos generales del Estado para el año 2023, que son los únicos que tenemos hasta ahora. ¿Qué ocurre? Que es una revisión, es bueno, pero poco más. Hay que ver el futuro y cómo realmente se mete responsabilidad a todos esos datos que ya veremos cómo nos lo presentan para los siguientes trimestres.
Bueno, es importante algo que no ha dicho el señor Cuerpo, ¿no? Y es que el gasto público también lo han revisado al alza, ha crecido un 5,2% frente al 3,8% anterior. Y claro, el gasto público es un componente muy importante precisamente del crecimiento de la economía. Claro, claro. Entonces, esto se le ha olvidado decirlo. La economía está creciendo de una forma dopada, o sea, gasto público y deuda. Lo cual, a corto plazo está muy bien, pues salen los políticos muy bien en la foto. A medio y largo plazo, cuando toque pagar esto, pues veremos a ver quién paga la fiesta, ¿no? Y cómo. Bueno, y esa es la responsabilidad. Efectivamente. Bueno, hoy hay una información de la AIREF interesante, porque lo dicen todo con poca estridencia. La financiación singular para Cataluña y las quitas de deuda para Cataluña, dice la AIREF, que amenazan la sostenibilidad de las cuentas públicas. Claro, sí. Sí, eso es directo. O sea, que si tienes unas cuentas que presentas y las comunidades autónomas tienen su responsabilidad y les quitas y les desajustas, ya veremos entonces los datos cómo van a salir. Es increíble, o sea, es de una forma muy clara que las cuentas que tenemos ahora mismo, si se produce el ajuste para Cataluña, van a ser totalmente distintas a las que nos van a dar como resultado. Es decir, va a tener que haber un mayor reparto para aquellas comunidades que se quedan fuera de este ajuste. Ya veremos cómo consiguen que eso se produzca. Yo creo que va a estar muy difícil. Caselo. Bueno, pues es que es obvio, ¿no? Lo que no pagan unos lo van a tener que pagar los demás, y esto da para lo que da. Y entonces volvemos otra vez a lo que comentábamos antes, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna forma están sugiriendo? Pues lo que están sugiriendo es facilitar el endeudamiento a las otras comunidades autónomas, señores, que es que no podemos continuamente crecer a base de deuda, que estamos generando un problema muy importante, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero está bien que por lo menos la AIREF diga algo en este sentido. Vamos con algún nombre propio de la bolsa española, IAG, que continúa una subida en el IBEX muy llamativa. Anunció dividendos, anunció que quiere comprar los transportes aéreos portugueses, TAP, y dicen que ha vuelto a hacer rentable Iberia. ¿Eso justifica la marcha de IAG en los mercados? Bueno, tenemos también la elaboración de Europa, que se ha quedado fuera de todo eso. O sea que eso es lo que está justificando a lo mejor que esté IAG subiendo. La realidad es que el incremento de los viajes después de la pandemia, la capacidad de incrementar los precios, es muy importante ver que realmente todo lo que era viajes low cost ya no son tan low cost, o sea, no solo para las compañías que calificábamos de low cost, sino para aquellas que son compañías bandera, como lo es IAG, y que sigue aumentando los precios. Cada vez es más caro viajar, cada vez, aunque el petróleo baja, tenemos que la gasolina no acaba de ajustarse y para ellos meten un margen que es también importante. O sea, yo creo que es un sector que sigue muy presente con capacidad de crecimiento y con capacidad de incrementar de precio para las acciones que están en el mercado. Sí, vamos a ver, al comienzo del verano las acciones de IAG se quedaron un poquito retrasadas respecto al movimiento en bolsa que estaban realizando otras compañías importantes del IBEX. IAG tenía varios frentes abiertos, pero quizás el más importante es el que ha dicho Antonio, que era la operación de compra del 80% de Air Europa. Esto al mercado no le terminaba de gustar porque para sacarla adelante tenía que ceder vuelos que eran muy rentables por el tema de competencia, ¿no? Y esto, como digo, no era muy del gusto del mercado. Entonces, al no realizarse esta operación, IAG yo creo que se ha quitado un peso importante de encima, también con el anuncio de volver a pagar dividendo y demás, y luego lo que está diciendo de alguna forma Antonio, ¿no? Que bueno, la gente sigue viajando, las compañías aumentan los precios y la gente viaja más, el precio del petróleo está bajando, por lo tanto el margen pues les está subiendo, ¿no? Yo creo que bueno, lo han hecho bien. Desde un punto de vista fundamental, financiero, yo creo que es una compañía que es bastante sólida, ¿no? Entonces, está bien, yo creo que es una compañía que hay que seguir claramente. Cotiza con bastante descuento, tenía por aquí alguna nota, un 16% respecto al precio objetivo que se marca en los consensos de mercado, o sea que yo creo que es una compañía que bien, que hay que seguirla. Bien, hablemos de la famosa OPA del BBVA sobre Sabadell y estamos viendo como el castigo en bolsa al BBVA está haciendo pues, que se reduzca el atractivo de los accionistas de acudir a esa OPA y la verdad es que eso está torturando las ecuaciones. Sí, pero yo creo que estamos en un proceso en el que todavía nos queda mucho que lidiar, ¿no? Y yo creo que
estamos más ahora en el lado de la publicidad por parte de los dos bancos que en el hecho de cuánto va a valer esto. O sea, todavía va a tener la oportunidad de ajustar el precio del BBVA cuando tenga que hacer la oferta definitiva. Y para eso, pues nos queda bastante. Ya veremos si entre medias la retira, ¿no? Y eso, yo creo que retirar esa oferta puede dañar muchísimo también a la valoración del Sabadell, ¿no? Que más o menos ya tiene considerado en el precio que la OPA va a salir adelante, ¿no? Entonces, estamos en un momento bastante extraño para los dos y desde luego se van a ir haciendo ajustes. Yo creo que al final están trabajando por el lado del BBV en lanzar noticias al mercado que pueden ayudar a recobrar, aparte de esta operación, recobrar la senda de precios superiores a la operación. Pero ya veremos, porque por el lado de Sabadell está todo muy parado, no pueden hacer nada porque están sujetos a la OPA, entonces no van a poder tomar medidas que sean más allá de mantener el seguimiento diario del negocio. Sí, bueno, lo hemos comentado varias veces, es complicado y todavía queda aquí mucha tela que cortar, ¿no? Yo creo que el mercado también le está pasando factura a BBV porque considera que en su momento, hace 3-4 años, cuando tuvo la operación muy a tiro, que Sabadell lo estaba pasando mal, no fue muy ambicioso para sacarla adelante. Sabadell de alguna manera consiguió revolverse y la situación de Sabadell nada tiene que ver ahora con la que tenía hace 3 o 4 años. Y cuando han hecho la oferta, desde mi punto de vista, claramente se queda corta, sobre todo lo de cobrar en papelitos. Yo, si fuera accionista, desde luego no me divertiría nada. Diga, págueme lo que me tenga que pagar y ya decido yo si vendo o no vendo, ¿no? Entonces, bueno, y luego también hay otro tema que es muy importante, y es que si realmente no hay fusión, y parece que le tienen puesta la proa, especialmente el gobierno, a la fusión, que adelantas haciendo una OPA, si te vas a quedar con la mayor parte del capital, pues si no tienes las sinergias que te produciría luego esa fusión, pues realmente los números a lo mejor no salen. Yo lo veo. Creo que queda mucho todavía, como dice Antonio, que se pueden variar un poco los cálculos de la ecuación, porque pueden ofertar otras cosas, pero lo veo complicado. Hablemos de Mapfre, hoy la que más sube en el mercado y sigue subiendo sus máximos históricos. ¿Qué está pasando en Mapfre? Bueno, vamos a ver, Mapfre, como otras compañías de seguros globales, había sufrido el problema que la inflación le había hecho disparar los costes que no podía trasladar al cliente final a través de los precios en las pólizas en muchos casos, ¿no? Entonces, en un contexto de subida de tipos, muy pequeño crecimiento, elevada inflación, esto pues los números no salían, ¿no? Mapfre ha sido capaz de dar la vuelta a la situación, también porque la situación se ha dado la vuelta, ¿no? Veíamos hace un momento menor inflación, veíamos que bueno, pues que también a una compañía de seguros le beneficia unos tipos de interés elevados porque sus inversiones pues ganan también visibilidad, ganan rentabilidad. Ha ido mejorando trimestre a trimestre sus cifras y bueno, pues han mejorado también los márgenes y la verdad es que desde finales del año pasado pues está presentando unos resultados francamente buenos, ¿no? Entonces, bueno, pues ha cogido esa carrerilla que quizás no había tenido unos meses atrás. Manda. Bueno, sí, yo creo que Mapfre tiene una característica que está bien gestionada, tiene una estructura muy internacionalizada con unos ingresos procedentes de operaciones internacionales que han sabido dirigir bien y sobre todo estructurar bastante bien, y en ese entorno hace que sea una compañía que yo creo que en el mercado tiene mucha valoración. El sector seguros ante bajada de tipos también se va a ver beneficiado y sobre todo también todo lo que tiene este rastro de gastos que han conseguido ajustarlo bastante bien. Entonces yo creo que bueno, que le queda recorrido todavía a Mapfre. Bueno, pues déjenme decirles que la Unión Europea ha echado atrás la multa de 1.490 que impuso a Google. Y no tenemos tiempo para más, si acaso para agradecer a estos caballeros su presencia.